Pasamos ahora al cáncer de cabeza y cuello, para lo cual contamos con el doctor Pérez Segura del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y también participará el doctor Julio Lambea del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Bueno, buenos días a todos. Yo lamento ser pesado, pero creo que tengo que reiterar mis agradecimientos, por un lado al profesor Onjo, por el otro lado a la Fundación Fernández Cruz y por supuesto a la Real Academia, porque yo creo que esto es un momento histórico. No creo que haya muchas veces que tengamos la posibilidad de estar delante de unas personas que probablemente dentro de un tiempo los alumnos de medicina estudiarán como una persona que cambió la historia natural o una de las personas que contribuyeron a cambiar la historia natural de una enfermedad que, como ya han ido viendo, hemos pasado de tumores como puede ser el melanoma, con una muerte segura en los pacientes metastásicos a 6 meses, y cuando digo segura es así, a pacientes que en este momento tenemos un 20% de pacientes vivos años después, y sobre todo, y es algo que quiero hacer hincapié en el área de cabeza y cuello, sobre todo en el tema de que probablemente a veces no nos damos cuenta de las implicaciones que tienen este tipo de novedades. Es decir, nos quedamos con las curvas, nos quedamos con las cifras, nos quedamos con los porcentajes, que son muy importantes porque tenemos que tener datos objetivos, pero probablemente el cáncer de cabeza y cuello es un ejemplo del impacto que puede tener una nueva terapia. Estamos hablando de una patología que en nuestro país es el 5% de los cánceres, sexto tumor en incidencia, unos 12.000 casos al año, últimas cifras de la SEON, 2 hombres por cada mujer, con un incremento cada vez más mantenido de mujeres y con una serie de factores de riesgo muy asociados a lo que debería ser un tumor respondedor a una inmunoterapia, ¿no? Virus, tabaco, generación de antígenos, de neoantígenos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que va más allá de lo que puede ser la intervención de un nuevo fármaco, y es el impacto que tiene en la vida de la gente. Para aquellos que no se dediquen al tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de cabeza y cuello siempre ha sido un tumor estigmatizado. Tumor que se asocia a tabaco, a alcohol, a desnutridos, a gente con problemas sociales, y donde lamentablemente en muchos sitios pues casi era la condena del oncólogo último que llevaba al servicio el llevar a este tipo de pacientes. En la actualidad, y eso los que nos dedicamos a esta patología lo estamos viendo, tenemos pacientes con una calidad de vida excelente, con una multiplicación por 3 y por 4 de su expectativa de vida, con una intervención que ya no solo es que podamos utilizar una inmunoterapia, que ahora comentaremos, para mantener unos meses más de vida al paciente, sino que nos permite jugar con otras terapias, que este es un tema que ha ido apareciendo poco a poco. Es decir, los pacientes que a veces no son buenos respondedores teóricamente por biomarcadores o por otros temas a una inmunoterapia, hacemos tratamiento de radiación, hacemos tratamiento de quimioterapia y convertimos a un paciente que en teoría no debía responder bien a la inmuno, de repente en unas respuestas espectaculares. En unidades como la mía, y esto la gente que se dedica a cabeza y cuello lo verán en todos los sitios, tenemos pacientes con cánceres de cabeza y cuello con metástasis cerebrales respondiendo a tratamientos inmunoterápicos. Y eso es muy importante. Y pacientes que antes tenían una expectativa de vida de 1 año y medio, de 2 años, 3 años más tarde, 4 años más tarde, tenemos un paciente con unas condiciones de vida muy buenas, en un tumor que además les recuerdo probablemente podríamos casi como etiquetar de castigo divino. Afecta a las áreas del cuerpo que más humanos nos hacen, al habla, a la deglución, a las relaciones sociales, y más si hablamos de un país como España, mediterráneo per se, donde las relaciones y nuestros entornos de socialización se hacen en la comida, tomando un vino o charlando con los amigos. Este es un problema grave. Los pacientes acaban quedándose en sus casas dentro. Entonces, un tratamiento como puede ser la inmunoterapia, con unas cifras que no voy a intervenir, pero que son muy similares a las curvas que ha presentado el doctor Berrocal, también tenemos nuestro 20% de pacientes largos supervivientes con una buena situación. No quiero entretenerme mucho más, porque ahora el doctor Lambea va a comentar la situación, pero simplemente comentarles que en este momento el tratamiento local sigue siendo importante. La mayoría de los pacientes que se diagnostican en un estadio operable hay que operarlos. Hay que radiarlos o no hay que radiarlos en función de una serie de factores de riesgo. Y el tratamiento que tenemos para la recaída o para la enfermedad avanzada, por ahora, y digo por ahora porque en este justo momento se está produciendo un cambio en este respecto, sigue siendo esquemas de quimioterapia con esquemas que llevan platino, fármaco enormemente tóxico para pacientes que ya vienen con comorbilidades importantes, ¿no? Entonces, que produce neuropatía, que produce insuficiencia renal, que produce sordera. Estos nuestros pacientes, además, muchos de ellos se dedican al mundo de las artes, músicos, etcétera, y nos importa mucho que no queden con neuropatía o con algún otro porque les alteramos la vida para siempre. Si le gusta tocar la guitarra, deja de tocar la guitarra para siempre, o si es pintor, deja de pintar para siempre. Entonces, en ese aspecto, la introducción de algunos fármacos en recaída está produciendo que podamos ofrecer tratamientos mejores y además con menos toxicidad. Y esto es muy importante. En este momento, y con esto concluyo para dejar paso al doctor Lambea, aparte del tratamiento quimioterápico y del tratamiento quirúrgico radioterápico, tenemos la posibilidad de utilizar 2 fármacos, nivolumab y pembrolizumab, en pacientes que progresan a platino, con una serie de aspectos que nos hacen
poder pronosticar o predecir qué pacientes van a responder más o no en función de la expresión de biomarcadores, que probablemente ahora comentará también el doctor Lambea. Y luego, muy recientemente, estamos asistiendo a un momento que también creo que puede ser histórico, y es desbancar a la quimioterapia como primera línea de tratamiento en pacientes en recurrencia. Y esto, en el estudio de pembrolizumab, puede haber un subgrupo de pacientes que no requieran utilizar quimioterapia en su primera línea de enfermedad avanzada. Yo creo que esto es un tema enormemente interesante y, como digo, más allá de las curvas, más allá de las cifras, tenemos una persona con una situación que altera su vida para siempre, y donde la incorporación de estas nuevas terapias menos tóxicas y con una actividad mayor, pues no solo puede significar una mayor esperanza, sino una mejor calidad de vida el tiempo que van a vivir. Me uno a los agradecimientos. Buenas tardes. La verdad es que es un honor estar en esta Real Academia, y muchísimas gracias a la Fundación Fernández Cruz, doctor Díaz Rudios, por la invitación, y un verdadero honor compartir esta jornada con el doctor Honjo. Muchas gracias por dedicar su tiempo de su vida para alargar la vida de nuestros pacientes. Es algo que como médico y como médico vocacional creo que es lo más grande a lo que puede aspirar un médico, y gracias por transmitir sus conocimientos. Yo creo que estamos en un foro docente y el conocimiento, a diferencia de las personas, es inmortal. Quería sobre todo decir en el mundo del tumor de cabeza y cuello que la inmunoterapia ha venido para quedarse. Nivolumab y pembrolizumab han revolucionado el tratamiento de los pacientes con tumores de cabeza y cuello, y como bien ha dicho el doctor Pérez Segura, en una oscuridad absoluta en el paciente recurrente metastásico hemos conseguido que los inhibidores PD-1 hayan conseguido respuestas duraderas casi por primera vez en un gran porcentaje de pacientes, después de haber recurrido a armas como el platino o el cetuximab, que fue otra de las revoluciones en un tumor casi huérfano de tratamientos en las fases avanzadas. Tenemos un gran problema, no sabemos todavía seleccionar bien los pacientes que van a beneficiarse de estos tratamientos, y estamos intentando dedicar, como ha hecho el doctor Honjo, parte de nuestra vida a investigar cuáles son las situaciones, cuáles son los biomarcadores de respuesta a estos tratamientos. La expresión de PD-1, por supuesto, hoy en día es la que mejor conocemos, y realmente esta expresión de PD-L1 pues hace que en los estudios publicados en la actualidad y que han dado la indicación a los fármacos, sobre todo en la primera línea de tratamiento con inmunoterapia, la verdad es que es un factor importante, pero por otra parte un factor incompleto. Necesitamos saber más de esa expresión, no sabemos si son las técnicas de determinación, no sabemos si los tumores son heterogéneos y la expresión es variable, no sabemos si su expresión va variando a lo largo del tiempo cuando el paciente se hace metastásico, y la verdad es que luchar contra esta heterogeneidad es complicado. Quizás a lo mejor en esto el futuro pudiera ser la biopsia líquida, en la que podemos en tiempo real ver cómo esos tumores van mutando y podemos dirigir nuestras armas en esa situación. Realmente es difícil encontrar biomarcadores seguros. Se ha hablado mucho de la carga mutacional, lo ha explicado muy bien el doctor Honjo en su exposición, aunque también es algo que quizás se nos queda corto, quizás sea incompleto en cuanto a no siempre ese binomio carga mutacional respuesta a la inmunoterapia se cumple. Estos tumores, además, hay dos virus íntimamente relacionados con ellos, como son el virus del papiloma humano y el virus Epstein-Barr en los tumores de rinofaringe, y parece demostrar muchos estudios que también es un factor de respuesta a la inmunoterapia, a la presencia de estos virus como agente causal. Evidentemente hay otros marcadores que se van estudiando. Tenemos marcadores clínicos. Parece que en algunos estudios los pacientes metastásicos evolucionan mejor que los pacientes que tienen una recurrencia primaria, que también está indicada la inmunoterapia, y esto puede estar en relación también, precisamente, como bien hemos leído hace muy poco en la revista Nature, a esos cambios mutacionales de las células que se hacen metastásicas, y que quizás ahí tengamos un santo grial en cuanto a encontrar qué alteraciones mutacionales definen estas alteraciones que luego van a ser responsables de una agresividad y una evolución metastásica de los tumores. ¿Hacia dónde va el futuro? El futuro, pues yo creo que pasa hoy por encontrar un biomarcador adecuado. Yo soy un defensor de la biopsia líquida, aunque quizás no sea el paradigma, el tumor de cabeza y cuello en este sentido, pero nos va a dar información en tiempo real, como decía. En los tumores localmente avanzados ya tenemos estudios de combinación, como bien decíamos antes, trabajamos en equipo, ya hay estudios que combinan la quimioterapia
quimioterapia, la radioterapia con la inmunoterapia, que empiezan a dar buenos resultados. Tenemos ya estudios en adyuvancia en marcha, postcirugía, posttratamiento quimorradioterápico, incluso estudios de neoadyuvancia, y en el recurrente metastásico ahora creo que estamos empezando a intentar combinar armas de inmunoterapia, distintos frenadores, distintos estimuladores del sistema inmune regulados y combinaciones de quimio-inmunoterapia, como recientemente pues, han dado la indicación en primera línea, y sobre todo el buscar nuevas dianas, nuevas armas donde el tratamiento de inmunoterapia pueda acabar consiguiendo cronificar una enfermedad que hace 10 años considerábamos supervivencias inferiores a los 6 meses. ¿Algún comentario, alguna pregunta por parte de las personas que están en la sala? Pasamos entonces. Muchísimas gracias a los dos. Pasamos a continuación a la siguiente ponencia.